Hay personas que logran gritar, pedir auxilio, pedir ayuda de una u otra forma. Pero hay personas que, aunque están acongojadas, dolidas y oprimidas, sienten el deseo de gritar, de pedir ese auxilio necesario, esa ayuda, pero sin embargo solamente pueden permanecer en silencio. La Biblia nos cuenta hoy una historia de un hombre que deseaba gritar por ayuda, pero no pudo. Sin embargo, Jesús escuchó su grito en medio del silencio. Te invito a que me acompañes en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos hoy, para seguir con nuestra serie de Marcos, el Evangelio paso a paso. Vamos a leer entonces los primeros versículos del capítulo 5 para poder entender esta historia. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Es muy interesante la historia de este hombre que vivía realmente entre los muertos. Una tristeza terrible porque el hecho de que él viviera en el cementerio demostraba no solamente su condición física sino también su condición espiritual. Era una preocupación para el resto de las personas que ya habían dejado de ayudarlo para simplemente marginarlo. Con cadenas y grilletes lo dejaban alejado de la ciudad, pero de alguna forma él rompía esos grilletes y volvía a molestar. Sin embargo, como decíamos anteriormente, era tan dejado de lado que vivía entre los cementerios. Y la historia la Biblia cuenta una parte interesante y dolorosa. Este hombre gritaba, aullaba, dice, cortándose con piedras afiladas. No solamente era un mal para la sociedad, sino que había llegado el punto en que la tristeza y los malos espíritus hacían que él se cortara a sí mismo, que se autoflagelara, que se hiciera el mal. Muchas personas viven en esa condición hoy en día. Tal vez no vemos tan abiertamente el tema de una posesión demoníaca, pero hay personas que quedan marginadas por causa de sus conductas, por causa de su temperamento no dominado. Y han buscado ayuda en las personas y las personas no han podido ayudarle. Y llega el punto en que simplemente la dejan de lado. Y a veces viene ese pensamiento triste, ese pensamiento doloroso, ese mal pensamiento de hacerse mal a uno mismo. Porque la vida que uno tiene siente que no es vida, porque vive por ahí entre muertos espiritualmente hablando. Pero dice la Biblia que este hombre había visto a Jesús que estaba bajando allí de la barca. Así que vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de ese hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó por el lago, al precipicio, y se ahogó en el agua. Lo principal, lo más hermoso de este versículo es que Jesús escuchó al hombre que gritaba en silencio. ¿Y qué queremos decir con esto que gritaba en silencio? La parte triste, que es resuelta de la forma buena, la parte triste de esta historia es que este hombre intentó gritar, intentó acudir a Jesús, cayó rodilla en tierra. Pero cuando él le quería expresar la necesidad por el Salvador, los espíritus inmundos tomaron su lugar. Y a veces sucede exactamente igual. Queremos acercarnos a Cristo, queremos una vida mejor, pero las circunstancias, las peleas, el mal carácter, el problema matrimonial, el problema económico, se antepone a nuestra voz en la búsqueda del Salvador. Y vemos a Jesús no como aquel que puede ayudarnos, sino como una amenaza. Pero Jesús conocía lo que había en el corazón de este hombre. Había corrido hasta su encuentro y se había inclinado delante de él. Le había reconocido como el Salvador, como aquel a que él necesitaba. Así que finalmente dice la Biblia que Jesús
sacó los espíritus inmundos de este hombre. Es hermoso poder comprender que Jesús escucha la dificultad que vos tenés en silencio. Es hermoso saber de que si lográs espiritualmente arrodillarte delante del Señor, aunque no tengas nada que puedas decir, aunque tus gritos sean ahogados por la maldad, por las dificultades de la vida, Él conoce tu corazón. Y si tan solo lográs, repito, postrarte espiritualmente, Él está dispuesto a sacar lo malo de tu vida para darte una vida nueva. Este hombre no pudo hablar con su voz, no pudo gritar, y sin embargo, el Salvador estaba allí para atenderlo. La Biblia dice que los espíritus inmundos no querían salir y pidieron ir a la piara de cerdos. No se nos explica por qué Jesús le permitió eso. La Biblia no lo expresa. Simplemente se dice que lo que estos demonios hicieron fue intentar hacer el daño posible al momento de irse. Y la piara entonces se cayó, se tiró por el barranco y murió. Vamos a seguir leyendo, versículo 13 al 17. Entonces Jesús les dio permiso y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Un texto que parece extraño, pero lamentablemente no lo es en el comportamiento humano. En vez de estar felices, contentos por la restauración de este hombre, en vez de admirar la recuperación que Jesús había logrado en el endemoniado, ellos solamente se fijaron en la noticia de que los cerdos se habían arrojado al mar, de que ese Jesús que había venido había hecho algo, y una vez ese hombre curado, el tema económico les resultó malo porque los cerdos se arrojaron por el mar y murieron, y ellos prefirieron alejar a Jesús de sus vidas. Qué triste que a veces nosotros estemos más presentes en esos detalles que realmente ver la libertad que Dios quiere darle a sus hijos. Que darnos cuenta que tenemos a alguien que escucha el grito de aquellos que están ahogados, de aquellos cuya boca está cerrada, cuyo cuello está apretado y no pueden pedir auxilio. Pero Jesús escucha aún a los que no pueden hablar. Termina diciendo allí del versículo 18 al 20, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados de lo que les decía. Esta aparente victoria de los demonios en el hecho de echar a Jesús, por supuesto, nada más, no con el hombre, fue una derrota en realidad. Ahora Jesús no solamente recuperó a este hombre, sino que lo mandó a su propia familia, es decir, el que había sido marginado de la sociedad, ahora volvía a reincorporarse. Y no solamente volvía a reincorporarse, ahora él tenía que anunciar. Aquel que no podía hablar y no podía gritar, ahora era un evangelista. Ahora alguien que proclamaba la palabra de Dios y que contaba el testimonio de lo que Jesús había hecho por él. La Biblia dice que él recorrió esas 10 ciudades y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados de lo que les decía. Más adelante en el Evangelio de Marcos paso a paso, unos capítulos después, en el capítulo 8 en adelante, vamos a ver que Jesús regresó a esa ciudad. Pero había mucha gente esperando que él proclamara la palabra. ¿De dónde salió esa gente que estaba esperando a Jesús? Probablemente era el resultado del testimonio de este hombre que no podía gritar, pero Jesús escuchó, y que ahora este hombre que no podía gritar fue mandado a proclamar y a predicar el Evangelio. Este que era una molestia para la sociedad, terminó siendo de bendición para la sociedad. Este que quedaba fuera de la religión, terminó siendo un ministro para Cristo. Tal vez en este momento en que estás mirando el video, te sientas como este hombre, capaz que no endemoniado, pero sentís que querés gritar por ayuda y no sabes cómo hacerlo.
sentís que estás mal y no sabés qué hacer. Simplemente, espiritualmente y si podés físicamente, arrodillate y decí: Señor, ayúdame. Con que lo digas en el fondo de tu corazón, el Señor Jesús te va a escuchar. Y por supuesto que va a obrar en tu vida también. Porque Jesús es aquel que escucha a aquellos que no tienen voz. Jesús es el que responde a las preguntas que el ser humano no le puede hacer a otra persona. Y tiene la respuesta justa para vos y para mí. Si quieres dejar en los comentarios también la frase Señor, ayúdame, yo voy a estar orando por vos. Voy a estar orando para que Dios intervenga, para que Jesús llegue a tu vida y haga los milagros que hizo en la vida del Gadareno, también en la tuya. Te espero en el próximo capítulo de Marcos, el Evangelio paso a paso.